y en esta carrera estamos corriendo y seguimos hablando de eso, pero ¿a dónde corremos? ¿Dónde está nuestro refugio? Y aquí vamos a hablar de esta y leer estos versos de David cuando él estaba necesitado del Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia aquí en el primer libro de Samuel, si todos se recuerdan dónde se encuentra. If we remember, in the first book of Samuel, it talks about David before he became king, and when Saul wanted to kill him, and the mistakes David made, and where he went to seek refuge, and all the details are there in the Bible. But we're not going to go every detail today, but we're going to go over a few verses to see how God worked in the time that David needed help. This is before he was king. Remember, ¿verdad? Esto es antes que fue rey. ¿Cómo llegó a ser rey? Y aquí vamos a leer unos versos en el primer libro de Samuel, capítulo 22. In the first book of Samuel, chapter 22. Me recuerdo una vez, mi padre me dijo a mí, a mis hermanos, porque muchos dicen que para tener, dice, ¿cómo nos dijo? Que la experiencia es el mejor maestro para uno aprender, ¿verdad? Nuestras experiencias. Y así un hermano mío dijo, sí, yo quiero tener experiencias, de ahí voy a aprender. Y mi padre nos dijo, aprendamos de la palabra de Dios, y habló de David en estos versos y dijo, la mejor experiencia, cómo aprenderla, es de ver a otros cómo les fue, y de uno aprender de ellos, de sus fallas, para uno no tener que pasar las mismas experiencias. No sé si me entienden. Porque muchas veces cuando uno es joven piensa, pues yo voy a aprender por mis experiencias, y así voy a aprender, y así les pasa a muchos. ¿Y qué aprendemos? Que hacemos todo mal, que no entendemos nada, que nos falla, que necesitamos guía, que necesitamos consejo. Pero ¿cuántos hijos de Dios cuando están jóvenes batallan y hacen este error, hacen el otro error, y pues por lo menos ya aprendí? Pero no había necesidad de aprender por las malas si podemos aprender por las buenas. Y así mi padre le dijo a mi hermano, la mejor experiencia es que aprendas de lo que otros han hecho, y ver sus errores y aprender no ser lo mismo. Y habló de esto, de estas escrituras de David antes que fue rey. Y si nos recordamos la historia que habla, y pues lo vamos a leer para que si no la han leído, todos han leído de esta historia en el primer libro de Samuel, de David antes de ser rey. Pero vamos a leer donde, pues vamos a empezar verso 22 y luego vamos a regresar a capítulo 16, capítulo 22 primero, y luego después regresamos para que todos nos recordemos. We're going to start in the first book of Samuel, chapter 22, and then I'm going to go back to chapter 16, and we're going to go through a few different verses that we're not going to read the whole thing, but we'll highlight it. So first book of Samuel, chapter 22, verse 1, and we'll go from there. En primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice la palabra de Dios, dice, yéndose luego de allí, David de allí huyó a la cueva. Pues mejor voy a empezar en 16 porque vamos a adelantarnos y va a ser más difícil, ¿verdad? 16. El rey Saúl, se recuerdan que él estaba siendo tormentado y él estaba buscando que le ayude. Y ahí había alguien ahí que le dijo, pues hay uno ahí que toca un instrumento que le puede ayudar para que se vayan los dioses
los malos espíritus. Y él decía, es que Dios me está atormentando. Pero la interpretación correcta no es que Dios lo estaba atormentando, los dioses, porque él había rechazado al Señor y fue desobediente, y por eso el Señor lo rechazó a él y estaba siendo atormentado. Y aquí en capítulo 16, vamos a leer pues verso 12. Vamos a empezar con el 12. Chapter 16, verse 12. That the king calls on somebody to help him because he's being tormented by these evil spirits. So they make a suggestion. Aquí verso 11 dice que estaban buscando quién hablar, y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. ¿De quién hablaban, hermanos? De David. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién este era? David. ¿Y por qué lo ungió aquí? Lo ungió para el nuevo rey. Aún ahí estaba el otro todavía, pero porque Dios, él había sido desobediente, el Señor lo estaba rechazando. Y aquí vemos que fue ungido David, pero no pasa nada. No lo pusieron de rey, nomás fue ungido. Aquí dice, entonces el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es quien, el nuevo rey. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Mejor es Ramá. ¿Cómo se pronuncia, hermanos? Ramá. Ok, gracias. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y verso 17 dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. ¿De quién hablaba? De David. ¿Y por qué dice valiente y vigoroso y hombre de guerra? Porque se recuerdan, está la historia de Goliat, de cómo terminó con Goliat. Y por eso lo trajeron, y dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. No nomás estaba con las ovejas, pero Dios estaba con él. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Nos recordamos por qué estaba siendo tormentado, porque él estaba desobediente a Dios, rechazó al Señor, y el Señor también lo rechazó. Por eso estaba siendo tormentado. ¿Dónde estamos? Capítulo 17. Dice, voy a regresar y leerlo en inglés rápidamente. We're reading here
in chapter 16, and I started in verse 11, and it speaks about, and it says, and Samuel said unto Jesse, are here all thy children? And he said, there remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. And he sent and brought him in. Now he was ruddy, meaning a reddish color to the skin, and withal of a beautiful countenance, and godly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. What is he saying about David? That this is the next king. So he told him to anoint him, meaning put oil on him and pray over him that he be prepared. So we go back, verse 11, it says, Samuel said unto Jesse, and he told him what to do, and brought in David, and they anointed. And then it says, Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. It says, but the Spirit of the Lord departed from Saul. Do we see here what happened? We see here the big difference, because first the Spirit of the Lord was over Saul. But because he became disobedient and he rejected the Lord also rejected him. And the Lord anointed a new king that was to come to the people of Israel. And who did he choose? Was David. This is before he became king. He was a young man out as a shepherd of the sheep. And they brought him in and they anointed him. But they anointed him, nothing changed. He still wasn't king. He was anointed by the Lord, but he still wasn't king. But what happened? It says, then from that day forth, the Lord was with him, and the Lord departed from Saul. It's tremendous. We see what happens when the Lord, if we reject the Lord rejects us. And if we were blessed before, we had the blessing and the favor of the Lord takes it. Why? Because we no longer want to be under the Lord's protection. We want to move on our own will. We want to leave that safe protection with the Lord's protection, his will, and we move out. But that's our error. That's our mistake when we reject the Lord. So it says here, but the Spirit of the Lord departed from Saul, verse 14, and it says, and an evil spirit from the Lord troubled him. He was being tormented. Why? Because he rejected the Lord. And it says, and Saul's servant said unto him, behold, now an evil spirit from God troubleth thee. Let our Lord now command thy servants, meaning you tell us which are before thee, to seek out a man who is a cunning player on an harp, and it shall come to pass when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well. And Saul said unto his servants, provide me now a man that can play well, and bring him to me. Then answered one of the servants and said, behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning and player, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him. Ah, praise the Lord. Look at all they said to describe David, this young man. All the words that were said, but the most important at the end says, the Lord is with him. Wherefore Saul sent messengers unto Jesse and said, send me David thy son, which is with the sheep. And Jesse took an ass laden with bread and a bottle of wine and a kid, and sent them by David his son unto Saul. And David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly, and he became his armor bearer. And Saul sent to Jesse, saying, let David, I pray thee, stand before me, for he hath found favor in my sight. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed, was well, and the evil spirit departed from him. Why did the evil spirit, why was David able to do that? Able to help him? Because God was with him. And when he played, that spirit had to depart, that evil spirit, because God was now favored over David. So this is what Saul was thinking. This is what I'll do. This is my strategy, because I'm being tormented. No, not turn away from his evilness. Not go back and ask for forgiveness, repent. No, let me find an alternative way so I don't have to seek the Lord. So we see his rebellious nature. This is what was his biggest mistake. And so we continue on the story. This is the beginning of what happened. Where did David end up? And we read it here, and we can see, aquí vemos cómo David en esa posición,
que tocaba el arpa y se apartaba el malo espíritu sobre Saúl. ¿Qué pasaba? ¿Cómo fue eso, hermano? Porque Dios estaba ahora con David. Ahora David tenía el favor de Dios. Y ya no nomás David tenía el favor de Dios, pero el Señor, Dios, quitó el favor, la bendición que tenía sobre Saúl. Él ya no tenía protección de Dios. ¿Por qué? Porque él ya no quiso la protección de Dios. Rechazó a Dios, se hizo desobediente y ahora estaba atormentado por los malos espíritus. Pero vemos el cambio cuando sucedió esto y que fueron y ungieron a David, que el Señor le dijo, úngelo, este va a ser él, que refiriendo al nuevo rey. Pero nada pasó en ese momento, siguió, se regresó, todos se fueron, sus hermanos se regresaron a su vida que tenían, él regresó a estar con las ovejas, nada cambió, pero porque hay un proceso para que todo suceda. Por eso, hermanos, Dios nos ayuda. No tenemos que aprender por nuestras propias malas experiencias. Podemos ver lo que dice del Señor y nosotros aprender de nuestros hermanos, de lo que ellos batallaron. So we don't have to learn of our own bad experiences. We get to read here in the Word of God, and the Lord gives us understanding so we don't commit the same errors. We see Saul, what did he do? He rejected God. He was disobedient. What happened? He lost the Lord's blessing. He lost the Lord's favor. He was out on his own. And we see here David, what happened to him? Because he ran to the Lord had favored him. So let's read here and let's go to 1 Samuel chapter 22 now. Vamos a capítulo 22. Y vamos a leer varios versos aquí que nos siguen hablando de esta historia en la palabra de Dios. Así vemos cómo David fue escogido para ser el nuevo rey. In chapter 22 verse 1, and we'll read a few verses here. Dice, yéndose luego de allí, David de allí huyó a la cueva de Adulam. ¿Cuántos recuerdan de esa cueva, haber oído de la cueva de Adulam? ¿Nadie se recuerda? Pues dicen que es en donde se encuentra la área de Samaria, ahí en Israel, que hay muchas cuevas ahí. No, hasta este día no saben cuál es la exacta cueva, pero esa área había un pueblo que se llamaba Adulam, o se llama todavía, y había cuevas ahí, y ahí es donde habla de esta cueva. Y dicen que en el griego Adulam quiere decir refugio. ¿Por qué? Porque esa cueva escogió David para ir y esconderse. Y por eso dice aquí, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho de jefes de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. It says, David therefore departed thence and escaped to the cave Adullam. Why did he escape? Because now Saul was going to try to kill David because he was taking his place. So he departed. En verso 22 habla cómo llegó y quién lo ayudó. Podemos leer en verso 22 antes que huyó. Dice en verso 21, capítulo 21, verso 1 dice, vino David a Nob, al sacerdote Amelec, y se sorprendió Amelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Él no entendía que estaba huyendo David. Él no entendía de Saúl. Y respondió David al sacerdote Amelec, aquí echa mentiras David, porque esto no era verdad. Dice, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. How did David end up in this cave over there in Adullam? He was fleeing from Saul because Saul knew that the next king was going to be David and he wanted to kill him. So David fled, and on the way fleeing, it says here where he ended up in the first place in
chapter 21, verse 1 says, then King David to Nob, to Amalek, the priest. And Amalek was afraid at the meeting of David. This Amalek was afraid. Why? Because he would always know that he was going to be there. He wouldn't just show up out of the blue. I don't know if anybody's ever showed up out of the blue at your house and you're surprised, like, what are you doing? Because they never do that. Well, this is what happened with David. He showed up out of the blue, and it says, and said unto him, why art thou alone, and no man with thee? And David said to Amalek the priest, the king had commanded me a business, and this was not true. David was lying here, and hath said unto me, he was fleeing, but he didn't want to tell the priest, let no man know anything of the business whereabout I send thee, and what I have commanded thee, and I have appointed my servants to such and such a place. And this was not true. In verse 3 it continues, it says, now therefore, what is under thine hand? Give me 5 loaves of bread in mine hand, or what there is present. And the priest answered David and said, there is no common bread under mine hand, but there is hallowed bread, if the young men have kept themselves at least from women. And David answered the priest and said unto him, of a truth women have been kept from us about these 3 days since I came out. And the vessels of the young men are holy, and the bread is in manner common, yea, though it were sanctified this day in the vessel. So the priest gave him hallowed bread, for there was no bread there but the showbread that was taken from before the Lord, to put hot bread in the day when it was taken away. This is talking all about the rituals they do. And now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the Lord, and his name was Doeg, an Edomite, and the chiefest of the herdmen that belongeth to Saul. And David said unto the Amalek, and is there not here under thine hand a spear or a sword? We see here, what is he asking for? He wants a weapon. Because he's thinking, they're coming after kill me. Now I need to ask for a weapon. So we see here another mistake. And why is this a mistake? It's very easy to understand, because when we confide in the Lord, we don't need fleshly weapons. We don't need weapons of our own hand. We need to confide in God and ask the Lord to be our protection. So this here we see the second mistake David is making. First, he lied to the priest Amalek, telling him he was there on business. He wasn't, because he was fleeing Saul. Second error he makes is he's looking for an arm, for a weapon, and it says, for I have neither brought my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste. Once again, he's not telling the truth. He's not being forthcoming, because he doesn't want to say what has actually happened. And this has consequences for the priest. How many remember what the consequences for the priest were? Because he lied to him. There were serious consequences. And the priest said, the sword of Goliath the Philistine. Remember that he had killed the Goliath? Now, it says, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in a cloth behind the ephod. If thou wilt take that, take it, for there is no other save that here, meaning no other weapon. And David said, there is none like that. Give it to me. Oh, what a mistake he's making. When we don't confide in the Lord, when we don't look to the Lord for his protection, this is what we do. We start doing our own will. And when we do our own will, we make mistakes. Aquí haciendo error tras error David, cuando fue con el sacerdote, aquí habla que fue y le preguntó el sacerdote, ¿qué haces aquí? Y respondió David al sacerdote Amalek, el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguna del asunto en que te envió. Hermanos, ¿el rey le encomendó un asunto a David? No, claro que no. ¿Qué estaba haciendo David? David estaba huyendo del rey, porque ya el rey sabía que David era el nuevo, que iba a ser el nuevo rey. ¿Y qué quería hacer? Matarlo. Y aquí David huyó y llegó con ese sacerdote Amalek. Y cuando el sacerdote se sorprendió verle, le dijo, ¿qué haces aquí? Él le inventó una historia rápido. Oh, es que me envió el rey y no quiere que nadie sepa, por eso no hay nadie acompañándome, por eso nadie sabe que estoy aquí. Y sigue su historia y le pide pan. Y al último, aquí en verso 8 dice, y David dijo a Amalek, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? ¿Qué le está pidiendo armas ahora? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Quiere decir que tenía que salir rápido porque el rey le mandó. No era verdad. Le estaba echando mentiras aquí al sacerdote de Amalek, y
va a haber consecuencias. Hubo consecuencias para este sacerdote y los demás. Dice en verso 9, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo. ¿Se recuerdan que David mató a Goliat? Aquí dice, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. ¿Qué pasa aquí, David? Está haciendo error tras error. ¿Por qué? Para empezar, si uno confía en el Señor, en la protección del Señor. ¿Se acuerdan qué dijo cuando lo ungieron? El Señor dijo, este es. Y cuando dijo que le estaba el favor sobre David, ya no había favor sobre Saúl. Ya David no tenía que preocuparse, porque David estaba con él. Digo, el Señor estaba con David. ¿Y qué hizo David aquí? No entendía. Pensaba, tengo que huir, tengo que esconderme, me van a matar. ¿Qué hago? Y aquí está yendo con el sacerdote. Y dice, levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquías, rey de Gat. Y los siervos de Aquías le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque el pueblo ahora quería más a David que a Saúl. Lo estaban favoreciendo más a David que a Saúl. ¿Y qué pasó? Saúl se enojó, se enceló, porque el pueblo quería más a David. Y dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Qué tremendo lo que hizo David. Se hizo pasar por loco y dijo, aquí a sus servos, he aquí, veis que este hombre es demente, porque lo que habéis traído, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciste de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Todo lo que estaba haciendo David, mal. No iba bien, pero sí llega a hacer algo bien. Esto es donde va huyendo. Y ahí dice en verso 22, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. So we see here, what does it say? He went with the priest. And then in verse, we finished off in English, in verse 10, it says, and David arose and fled that day, chapter 21, verse 10. For what? For fear of Saul, and went to Achish, the king of Gath. And the servants of Achish said unto him, is not this David the king of the land? They questioned. Did they not sing one to another of him in dances, saying, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000s. So we see here the people now favored David over Saul. And Saul was angry and upset. And that's why he wanted to kill him. And David laid up these words in his heart. He heard what they said, and he was sore afraid of Achish, the king of Gath. And he changed, and these people will also suffer because of David. And he changed his behavior before them. And it says, and he feigned himself mad in their hands. What did it say? He acted as he was a crazy person. This is what he did. He scrabbled on the doors of the gate. Can you imagine? He was scrabbling, writing something without meaning, and let his spittle fall down upon his beard. Meaning he acted like his saliva was coming from it. Have you seen anybody I don't know if anybody's seen a real crazy person, but if you see them, it's not a pretty sight. You know, I've been to a few places where, they're foaming at the mouth. I've been to where they have people kept because of, how do they say it, more gentle words they use, of mental health issues. Asylum, but nobody wants to use those words anymore. But I've been to a couple places, and you see these people. You can see it in their eyes. You can see it how they look. You can see they're foaming. The saliva is coming out their mouth. They can't pronounce the words, and they do look like a crazy person. You, in your eyes, you see them. And this is what David did. He pretended as a crazy person. Can you imagine? Can you imagine what came into his mind?
let me do this. And it says, and he let spittle, meaning saliva, come out of his mouth onto his beard. Then said Achish unto the servants, Lo, ye see this man is mad. Wherefore then have ye brought him to me? Why do ye bring him here if he's mad? Have I need of mad men, that ye have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? This is what he pretended at this point. See the journey he's going through. He was anointed by the Lord as king. He went out back to the sheep. Then Saul brought him in to play the harp. And when the people beginning to have favor more of David and say his name, when they said Saul slaying thousands, but David slew tens of thousands, Saul wasn't happy no longer and wanted to kill David. And we see his journey now progressing to where he went in chapter 22. And it says, so David therefore departed thence, meaning where he was at with these men, with Achish the king of Gath. And David therefore departed thence and escaped to the cave of Adullam. And Adullam, it's interpreted in Greek to meaning fortress. This is what it interprets the word Adullam, meaning there's a cave in Samaria, there in Israel. There's an area, a little town was called Adullam, and there was caves in that area. And there was one of those caves is where David was holed up as a fortress. But today, in today's day, they don't know which cave it is, because there's many caves in the area, but those caves still exist to this day. But this is where David chose to what? To hide out of fear. And that's why he went to this cave in Adullam. And it says that when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. But we see what all these people here in verse 22, and it's so important to understand who these people were. And it says, and everyone that was in distress. This is the whole meaning of everything, distress. What was David in? He was in distress. And he went to Adullam, to this cave. And it says, so all these people that came there, they were not just happy people. People were prepared. No, it says people that were distressed. Everyone that was in debt. How many of us in debt? I think all of us, right? I don't think I'm the only one. But we're all in debt. And it says, and everyone that was discontented. In Spanish, it says, people who were miserable. Those were the people who went to the cave in Adullam. It has something to do with this story. And they gathered themselves unto him, and discontented, meaning they weren't happy in their situation, gathered themselves unto him, and he became a captain over them. A captain over who? The distressed. Why? Because he himself was distressed. And there were with him about 400 men. This was his new army. Not men that were prepared for battle, not men that had arms, not men that had fought, not soldiers, but men that were distressed, that were not content. They were discontent, and they were miserable in their life. These were his new soldiers. And David went thence to Mizpah and Moab. And he said unto the king of Moab, let my father and my mother, and I pray thee, come forth and be with you, till I know what God will do for me. Why? Because he was afraid for his life. And he brought them before the king of Moab, and they dwelt with him all the while that David was in the hold. Where was this hold? In the cave of Adullam. And the prophet God said unto David, abide not in the hold, depart and get thee into the land of Judah. Then David departed and came into the forest of Hareth. And Saul heard that David was discovered, and the men that were with him. Now Saul abode in Gibeah under a tree in Ramah, having his spear in his hand, and all his servants were standing about him. And then Saul said unto his servants that stood about him, hear now, ye Benjaminites, will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands and captains of hundreds? That all of you had conspired against me, and there is none that showeth me that my son had made a league with the son of Jesse. And there is none of you that is sorry for me, or showeth unto me that my son had stirred up my servant against me to lie in wait, as at this day. He questioned him. This was a terrible part for these people, because they were going to suffer because of what David had made, the mistakes he had made. ¿Verdad? Qué tremendo aquí en esta porción, capítulo 22, hermano, que habla que se juntaron ahí. En verso 2 dice, con él todos los afligidos.
y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Es importante entender que dice aquí en verso 2, dice, y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Por qué? Porque David también era un afligido. Él también estaba buscando esconderse en esta cueva de Adullam. Y llegaron todos estos hombres, pero no eran soldados preparados. ¿Qué dice? Descontentos, amargados, endeudados, afligidos. Estos eran los que llegaron con David. Y dice, los trajo pues en verso 4 a la presencia del rey de Moab, su familia, su padre y su madre, para esconderlos, porque tenía miedo por ellos. Dice, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Cuál es el lugar fuerte? Pues esa cueva de Adullam. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl, verso 7, a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Aquí los encontró que habían ayudado a David. Pero ¿quién era el culpable? Era David, porque no estaba haciendo las cosas correctas. Entonces, en verso 9 dice, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y a Amelec, hijo de Ahitob. ¿Se acuerdan del sacerdote Amelec? Aquí habla de ellos, el cual consultó por él al Señor y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat al filisteo. Pero se recuerdan que el sacerdote se lo dio no consciente de lo que estaba haciendo David. Se lo dio pensando que David había sido mandado por el rey Saúl. Entonces aquí es el problema para Amalec y los sacerdotes. Aquí es donde ellos van a pagar por lo que hizo David. Y dice en verso 11, y el rey envió por el sacerdote Amalec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. ¿Cuántos se recuerdan cuántos sacerdotes eran? Who remembers how many of the priests of Amalek? And here in verse 11 that we're reading, ¿se recuerdan cuántos eran? Ahorita vamos a ver. Dice, y todos vinieron al rey. Verso 12 dice, y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y él le dijo, Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando, hablando de David, le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me echase como lo hace hoy día? Le preguntó. Entonces Amalec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado y desde hoy a consultar por él a Dios. Era pregunta, lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Amalec, tú y toda la casa de tu padre. Qué tremendo, porque ayudó a David. Ahora el sacerdote Amalec y toda su casa tenían que morir. Entonces dijo al rey a la gente en su guardia que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. ¿Qué pasó? Qué tremendo. Los mismos siervos del rey no quisieron matarlos, aunque él los ordenó. Y versos 18 dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra ellos.
los sacerdotes. Y se volvió Dog, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día, ¿qué dice? 85 varones que vestían efod de lino, que eran sacerdotes. 85 sacerdotes murieron por lo que había hecho David, que fue y le echó mentiras al sacerdote que el rey lo había mandado, cuando no era cierto. So we see here that the priest, Amalek priest, paid the ultimate price because he didn't know that he was helping David while he was fleeing from the king. And what did the word of God say? Because he helped them, what did Saul say? He said, and the king, in verse 17, chapter 22, verse 17, it says, and the king said unto the footmen that stood about him, turn and slay the priest of the Lord, because their hand also is with David, and because they knew when he fled, and did not show it to me. Did they know? No, they didn't know. But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priest of the Lord. They wouldn't kill them. And so the king said to Dog, turn thou and fall upon the priest. And Dog, the Edomite, turned and he fell upon the priest, meaning what? He killed them, and he slew on that day 85 persons that did not wear a linen ephod, meaning 85 priests were killed in that day because of what David did, of not telling the Edomite that he was fleeing. And verse 19 says, and now the city of the priest smote he with the edge of the sword, both men and women, children and sucklings, meaning babies, and oxen and asses and sheep with the edge of the sword. They smote them. ¿Qué dice aquí? Verso 19, y no, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Qué tremendo. And it says, verse 20, it says, and one of the sons of Amalek, the son of Ahitub, named Abiathar, escaped and fled after David. And Abiathar showed David that Saul had slain the Lord's priest. And David said unto Abiathar, I knew it that day when Dog the Edomite was there, that he would surely tell Saul, I have occasioned the death of all the persons of my father's house. This is what David realized. I'm responsible. Cuando David se da cuenta, cuando le avisan, en verso 22 dice, y dijo David a Abiathar, yo sabía que estando ahí aquel día, Dog el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Dice, y yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y le dijo, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Qué tremendo, hermano, qué tremendo todo lo que estaba sucediendo, porque Saúl estaba atrás de David y quería matarlo, porque él sabía que ahora la mano de Dios estaba con David. Iba a ser el nuevo rey. Qué tremendo. Pero ¿qué dice? ¿Dónde estaba todo este tiempo? David había escapado buscando un refugio, y fue primero con los sacerdotes de Amalek. Ahí le dieron lo que pidió. Murieron 85 sacerdotes ese día. Siguió y fue y le mataron más de los que lo ayudaron. Agar ahí siguió lo mismo, él buscando refugio con temor. So we read in verse 15, it says, Saul, the servants noted an evil spirit. We see what had happened that was over Saul. And Saul had been disobedient, rebellious. We understand what was going on. So God had a different plan. And so David had favor of the Lord. And this began when the people began to praise more David than they did Saul. So we see here that what happened now is Saul is seeking to kill David. And we read here, and let's look at 1 Samuel chapter 17. Vamos a mirar aquí capítulo 17, rapidito, que ya se nos está acabando el tiempo por hoy. Pero vamos a ver, no sé, a lo mejor no terminamos hoy. Vamos a dejar lo demás. O se van a sentir como que están en una novela, quieren ver el fin, hermano, pues ¿qué pasó? Vamos a ver. No le paguen, no le cambien el canal. No sé cuántos le ha pasado que se fue la luz o se desconectó el cable y le pegan a la tele. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿La va a matarlo? No. Ahí se ponen bien. Pues aquí, por eso dicen, aquí la palabra de Dios es mucho más interesante que aún las novelas.
Y dicen que las novelas mexicanas son las mejores. Pero aún la palabra de Dios, no, hombre, uno se mete y queremos seguir leyendo, pues ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿De dónde va David? ¿Qué sucede? ¿Qué es el fin? Pero aquí vemos 1 Samuel capítulo 17, versos, vamos a ver nomás unos cuantos, 45 ahorita. The first book of Samuel, chapter 17, verse 45. And the word of God says, Then said David to the Philistine, Thou comest to me with the sword and with the spear and with the shield, but I came to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defiled. This day will the Lord deliver thee into mine hands, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And why do we read this? Because we see the difference. This was David before. And what happened to David afterwards? Why is he fleeing? Why is he using lies? Why is he deceiving? Why didn't he have the same faith in God that we see here? This is what we should know, that what happens to people today. ¿Por qué dice aquí? En verso 46, el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿De quién? De Goliat. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué pasó con este David? Que en este momento tenía una fe tremenda en Dios. Era hombre valiente. ¿Y por qué ahora leemos que está huyendo? ¿Qué pasó con esa confianza que dice ahí al Goliat, que le dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel? ¿Qué cambio tan drástico fue de David, el que mató a Goliat, ahora al que está huyendo del rey Saúl? Qué tremendo. ¿Qué perdió? Su confianza. Perdió la confianza. Hermanos, cuando usted y yo tenemos un problema, ¿cuántas personas, mundo, buscan refugio en qué? En alcoholismo, drogadicción, otras adicciones, problemas, las teles, las cines, actividades, que voy al parque, que voy acá, que no paro, que viajo, que están buscando solución a algo en vez de sentarse y decir, Señor, ayúdame. Están buscando el refugio en lugares que no necesitan buscar refugio, porque Dios es nuestro refugio. Así dice la palabra de Dios. Pero hoy en día así pasa lo mismo. Por eso podemos aprender de David. Nosotros hoy no tenemos que hacer el mismo error. No tenemos que huir cuando tenemos necesidad, cuando hay lucha, cuando hay prueba. Podemos ir con el Señor. Y aquí tener esa misma fe, esa confianza, que cuando todo nos va bien y decimos, confiamos en Dios, cuando estamos gozosos y estamos cantando los himnos, los cantos, y estamos orando y sentimos la presencia de Dios y nos sentimos valientes. Pero cuando llega un problema, una necesidad, ¿qué pasa con muchos hijos de Dios? Buscan refugio en otros lugares en vez de Dios. Esto es la historia de lo que está pasando con David. Estaba yendo a la cueva que se llama Adulam, que quiere decir refugio. Es lo que él estaba buscando. Pero ahí iba a buscar la solución, hermanos. No. ¿Dónde iba a buscar la solución? Con Dios. Porque Dios lo había ungido como nuevo rey. Y es las cosas que podemos aprender. Hay mucho que podemos aprender. Pero ese es uno importante que hoy podemos irnos con nuestra mente. Y vemos la historia. We see here David was fleeing, but what happened to that David that had so much strength, he was so valiant, and said, everybody will know that there is a God in Israel when he stood. Why? Because he had a tremendous amount of faith in God at that moment. But he lost it as he fled from Saul. So running from Saul, David had great faith to begin. It turned to fear. He began with great faith, but it turned to fear. And his lies to the priest that we read, and we continue reading in 1 Samuel chapter 21, and he asked for the sword of Goliath to protect himself, and he took it with him. David, what was doing was trying to use his own understanding, not the Lord's. He was using his own mind to make these decisions. He wasn't using God's minds.
He wasn't using the mind of God. He wasn't using that strength, that understanding what God had given him. He was trying to do things on his own. And how many times do we try to make that mistake when we have needs, when we have problems, when there's decisions that need to be made? What do? We think, oh, I think this is the best idea. But is it what God would say? That's when we have to stop and realize and ask ourselves, Lord, and consult with God. What should I do in this time of need? Not use my own strength, my own understanding, just think this is what should be done. I should be done this and that, and I know what I'm doing. Because many times we've done that and things come out wrong. And then we realize in the end, we lament and we say, oh, why did I do it? And then we go into the mindset of would have, could have, should have. I should have consulted with God first. And this is what we're learning here in the trajectory that David has taken from running. At one time, he had great faith in God, and that faith started turning into what? Fear from Saul. And instead of using it any longer, the understanding from God, that mighty young man that slew Goliath, he started making his own decisions. So we see here that he pretended to be crazy. He continues to go. So he made these mistakes, and what happened? These 86 priests were killed. And there was an invasion from the Philistines that also happened, and all these people were killed because of his mistakes. But what happens? David becomes repentant, and he came to himself. Where? There into that cave. He left Gath and he escaped to the cave of Adullam, because David's mistake, those people that were on his trajectory on that road were harmed. But in this process, David hit rock bottom. What did it say? He was gathered with the people that had no money, they had no food, he had no friends, he had no weapons, he had nothing. When he realized in that cave of Adullam, what was left there? It was David and God. That's all that was left. Leemos cuando estaba en esa cueva de Adullam, ya no le quedaba nada a David. Ya no sabía qué hacer, donde antes estaba usando su mente, porque empezó valiente y se convirtió en temor, miedo del rey Saúl, y empezó a hacer decisiones basadas en su propio entendimiento en vez de usar la mente de Dios, y empezó a hacer errores. Y cuando estaba en esa cueva no tenía comida, no tenía dinero, no tenía amigos, no tenía armas, no tenía nada. Solo quedaba ahí David y Dios. Y es cuando por fin entendió y llegó a entender que necesitaba a Dios que le ayude en toda esta situación. It was God and David. He turned loose of his own strength, his own ideas, his own wisdom. He abandoned himself completely to the will of God. This is what he did. Finally realized who was there to help him. When we can turn ourselves over to God, when we finally understand God is the one there to help us, we get rid of our own mindset, our own understanding, our own will, and we say, Lord, guide me into what to do. Give me of your word, give me of your strength, teach me. ¿Verdad? Cuando él llegó a ese punto, cuando no ya dejó de su propio pensamiento, su propia sabiduría, su propia fuerza, y dijo, Señor, necesito que tú hagas tu voluntad en mi vida. ¿Por qué? Porque él entendió que ya no había otra. Después que fue, le dijo al rey, al sacerdote Amelec esto, le dijo a los demás lo otro, recogió, inventó cosas, y ya cuando estaba ahí, cuando ya todo fue mal, ya entendió. Estoy haciendo mi propia voluntad, necesito parar. Cuando tengo necesidad, necesito confiar y buscar refugio en Dios mismo. Cuando él abandonó todo su propio pensamiento, entendimiento, voluntad, fuerza, y se volteó a David. Entonces ahí paró la voluntad de David y empezó a trabajar la voluntad de Dios. Es lo que cambió. Y así también en nuestra vida, hermanos. Necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos parar de hacer nuestra propia voluntad, parar de usar nuestro propio entendimiento, no confiar en nosotros mismos y entregarnos todos completos a Dios. Dios, haz tu voluntad, no puedo yo. Cuando hacemos y entendemos eso, hermano, Dios empieza a obrar en nuestra vida y todo cambia en nuestra trayectoria, en nuestra vida. Cuando entendemos. Por eso mi padre nos dijo y nos habló de esta historia, porque nos dio joven y
con no entendimiento, no suficiente, y nos dijo, en vez de que aprendan por las malas, ¿cuántos han aprendido por las malas, hermanos? Han tenido momentos, yo también, aunque mi papá nos trataba de dar entendimiento, pero yo fui muy cabezón y tuve momentos que caía yo en mi propio error, y mi padre nos decía, y hemos entendido, si quieres aprender, no tienes que aprender por tu propio error, aprende de los errores de otros que han hecho. Aquí está la historia de David antes de ser rey. Tú también puedes aprender de esto, que tú puedes ir con Dios, no tienes que confiar en ti mismo, no tienes que confiar en tu propio entendimiento de pensar que tú lo puedes, tú lo sabes, todo esto, yo pongo, yo quito, yo muevo. No, pídele que el Señor haga su voluntad en tu vida y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Y en este tiempo que vivimos, hermanos, más que nunca necesitamos que Dios haga su voluntad en nuestra vida, porque vamos a hacer error tras error sin necesidad, cuando podemos tener a Dios que nos guíe, que nos enseñe, que nos hable, que nos dé entendimiento para cómo hacer decisiones buenas en nuestra vida, sin tener que cometer errores, sin tener que decir, hoy, pero aprendí. No hay necesidad. Si tenemos la palabra de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, si confiamos en Dios y Él nos habla, Él nos guía, no necesitamos nosotros aprender por nuestros errores. Podemos aprender por medio del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, y la palabra de Dios que nos habla cada día. Podemos aprender, pero necesitamos buscar de Dios, que nos dé entendimiento, escudriñar la palabra de Dios y decir, Señor, ayúdame. Cuando vienen decisiones difíciles, decisiones que tenemos que hacer, no entendemos qué hago. Busco refugio en mi Dios. Él me dará mi refugio, Él me dará el entendimiento, Él me dará qué decisión hacer, cómo caminar, cómo ser, qué hacer. So we learn from David's bad experience. We don't have to have the bad experience, because we can learn from David's. From what his errors were, we can take those and say, Lord, give me understanding. We see here what David did. He tried to go away from God. He went on his own mindset, his own understanding. He tried to hide in a cave and seek refuge there. He made a fortress there in this cave, and he surrounded till he got to the point where he had nothing. There was nothing left except him and God. And he finally understood, who do I need to go to? God himself. He's my refuge. He's my fortress. And that's what the word of God says. Así dice la palabra de Dios. Él es mi refugio. Así dice la palabra de Dios. Así habló David. Así es que aprendemos. Aquí quiero leer para terminar por hoy en el libro de Salmos. Here I want to finish with this last scripture in the book of Psalms. The psalmist calling out to the Lord. Ya con esto termino en esta tarde, hermanos. The book of Psalms, chapter 57, el libro de Salmos, capítulo 57. Esto le dio el Señor a David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva de Adulam. Y habla estas palabras, verso 1. Here, the psalmist speaks here of the mission of David when he fled from Saul in the cave of Adullam. It says, be merciful unto me, O God, be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. I will cry unto God, most high, unto God that performeth all things for me. He shall send from heaven and save from the reproach of him that would swallow me up. God shall send forth his mercy and his truth. My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Be thou exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be above all earth. They have prepared a net for my steps. My soul is bowed down. They have digged a pit before me. Where was David? In a pit. And God pulled him out of that pit. Into the midst whereof they are fallen themselves. My heart is fixed, O God, my heart is fixed. I will sing and give praise. I will praise thee, O Lord, among the people. I will sing unto thee among thy nations. For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds. Be thou exalted, O God,
above the heavens, let thy glory be above all earth. When did the Lord give these words to David? When he finally came into himself and he realized that God would help him. When he finally left his own mindset, when he finally left his own understanding, God revealed to him and he cried out, and these were his words. Aquí dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Es lo que estaba buscando David, ampararse cuando fue a la cueva de Adulam, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién quiere que Dios lo favorece? Favorécenos, Señor. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Aquí verso 6, hermanos, que dice que había caído como en un hoyo. Dice, red han armado a mis pasos y se han abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. Estaba en un hoyo, David, y dice, Dios lo sacó de ese hoyo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado a nosotros también? Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que salvar de nosotros mismos? ¿Cuántas veces Dios nos ha visto en un hoyo donde nosotros mismos nos hemos metido y hemos tenido que clamarle al Señor que nos saque de ese hoyo? ¿Cuántas veces hemos tenido necesidad cuando las palabras que nos vienen como dice, como unas armas que vienen contra nosotros para dañarnos? ¿Cuántas veces hemos tenido que acudir al Señor y el Señor nos ha salvado? ¿Cuántas veces? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y también nosotros podemos decir, como David dijo, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Que nos ha ayudado una vez y otra vez y otra vez. Y nos sigue teniendo misericordia hasta este día. How many times the Lord has saved us from ourselves, from the things we do to ourselves, from using our own understanding, our own strength, instead of relying on God. How many times God has brought us out of the pit, as he says here in verse 6, they that have prepared a net for my steps, my soul is bowed down. They have digged a pit before me, meaning he was fallen into a pit and God had brought him out. That was where he found himself at that time in his life, in that cave, hiding away, lost, without help, until he called out to the Lord and he understood who was there to help him. No one was left in the cave except for him and God. That's where we find ourselves today, in the world we live today. We're here in this time where there's no more help. We only have God to help us. That he help us get through all the times that we need to get through, and that we look to the Lord and not our own strength, that we can fight in him. Que el Señor nos ayude, que podamos caminar, hermanos, buscar al Señor, confiar en Dios, buscar refugio en él y poner en él toda nuestra confianza. Que Dios nos ayude cada día, que más que nunca necesitamos de Dios. ¿Por qué? Yo lo digo, hermano, porque yo también cada día cometo errores. Cada día le fallo a mi Dios. Cada día necesito más de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos habla y nos enseña a dónde acudimos. Señor, ayúdame. Ayúdame.
para seguir caminando. Sácame de esa cueva donde estoy atorado. Ayúdame a salir a tu luz admirable. Que en medio de la oscuridad Dios traiga su luz en nuestra vida, hermanos, y que podamos guiarnos por medio de esa luz y seguir caminando hacia el Señor. Corramos hacia Él, hermano. Que Dios nos ayude cada día que tengamos necesidad. Dios los bendiga en esta tarde, hermanos. Aquí termino. Ya son las 5. Vamos a terminar con la ayuda de Dios. Los bendiga a todos. Dios bendiga a nuestros hermanos que no están aquí, que no pueden estar. Que Dios los bendiga, y por medio de esto, que nosotros vamos a orar por ellos. Que Dios los sane, Dios los ayude y Dios los traiga de regreso. Dios los bendiga a nuestros hermanos.